¿Qué harías vos si tuvieras un vecino que, a pesar de que normalmente es callado, cuando te ve te saluda, te consideras que es una persona amable, que es una persona atenta, que no se mete con absolutamente nadie, pero que en su refrigerador secretamente tiene partes de muchos cuerpos, de muchas víctimas, y que inclusive dentro de su apartamento tiene restos humanos guardados de crímenes que ha cometido? Bueno, ese es el caso de Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Esto es La Exasperación, yo soy Rocarba y bienvenidos al caso 33. Bienvenidos de vuelta a La Exasperación, y como les comentaba, hoy vamos a desarrollar el caso del que fue conocido como el carnicero de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee. Antes de entrar un poco en la vida criminal y en todos los temas ya más de problemas psicológicos y todo, vamos a desarrollar un poco lo que fue la infancia y la vida de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue una persona que nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en Wisconsin específicamente, en un condado de Estados Unidos. Su padre fue Lionel Hebert Dahmer, y su mamá fue Joyce Annette Dahmer. Ambos se consideran que eran unos padres bastante cariñosos y amorosos con su hijo, que le dieron una infancia bastante llena de cariño, de aprecio, a diferencia de muchos otros criminales en serie o de muchos otros asesinos que se catalogan porque tuvieron una infancia bastante difícil, en la que no tenían afecto, en la que eran maltratados. Bueno, el caso de Jeffrey era totalmente diferente. Los padres se preocupaban mucho, y aunque siempre se preocupaban, el niño desde pequeño mostraba una conducta bastante extraña y tenía bastantes actitudes y pasatiempos un poco fuera de lo común, porque, por ejemplo, le encantaba abrir peces vivos, verlos morir, y poco a poco fue acumulando otras costumbres, como por ejemplo recoger animales atropellados de la calle, que él posteriormente los abría, los examinaba, pero también le gustaba mantener insectos en formol para que se les conservara. Cuando él tenía 18 años, sus padres se divorcian, y se cree que este fue uno de los puntos que impactó bastante en él y que lo hizo retraerse aún más con sus comportamientos extraños hacia los demás. De hecho, se dice que siempre fue considerado un chico raro, ¿verdad? El raro de la clase, que estaba aparte, que le gustaban cosas súper diferentes, pero que cada vez se convertía en una persona más introvertida. No necesariamente podía socializar y hacer todo lo de una persona normal, digámoslo así, sino que se contraía cada vez más y evitaba tener relación con los demás. Eventualmente, este encierro dentro de sí mismo le provoca le causa una adicción al alcohol, y esto mismo empieza a impactar constantemente en la vida de él, hasta el punto en que eventualmente deja sus estudios en la Universidad Estatal de Ohio por problemas de alcoholismo. Más o menos a rasgos generales esa fue como la vida juvenil de Dahmer, pero ya iniciando la vida adulta empiezan a mostrarse algunas otras cosas que impactan todavía más dentro de lo que es la conducta, dentro de lo que es las relaciones interpersonales con sus vecinos y en específico con su familia. Por ejemplo, se conoce de parte de él que él era una persona homosexual,
como les comenté en el video anterior, en el caso 32 de El Payaso Asesino, que por ahí lo pueden ir a consultar dentro de lo que estaba dentro de la lista de reproducción de la exasperación, en estos tiempos tener una preferencia sexual ajena a la que se consideraba, digamos que normal en esa época, era casi que un pecado, y de hecho era muy señalado por la gente, y eran golpeados, eran abusados, bueno, entre otro tipo de cosas más y castigos que la sociedad le otorgaba a esos tipos de personas que ellos consideraban raros. Pero no solamente tenía atracción por las personas homosexuales, sino que era específicamente por jóvenes de raza negra e hispanos o hispanos. Y de hecho esto marca un precedente dentro de lo que va a ser más adelante su vida criminal, porque muchas de las víctimas eran específicamente de estas características. De hecho, cuando tenía 13 años, de hecho fue denunciado, por un adolescente de 13 años a quien le había pagado para que le tomara unas fotos, para que tomara unas fotos, y lo trató de acariciar y tocar, y el muchacho se asustó, obviamente, y huyó, y luego lo denunciaron. De hecho, esto le causó una sentencia de 10 meses en la cárcel, que él cumplió y eventualmente pues salió. Cabe resaltar que esto ya marcaba un precedente, y pese a que no se conoce que la vida criminal realmente empezó hasta 1987, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, se conoce que su primer asesinato fue en 1978, y les voy a desarrollar un poquito cómo fue más o menos la historia de este caso específico en 1978. Bueno, él tenía constantemente fantasías, ¿verdad?, con distintos hombres, con distintos específicamente jóvenes, y una vez encontró a un muchacho de nombre Stephen Hicks, que estaba haciendo autostop. Para los que no saben qué es esto, autostop es cuando, como en las películas, que se paran haciéndole hacia los carros que pasan por la pista para que los lleven a algún lugar o para que los acerquen a algún lugar específicamente. Bueno, pues resulta que para Dahmer esta era una fantasía que constantemente se le venía a él a la mente, y recordó esta fantasía donde vio a este muchacho haciendo autostop, y por supuesto que frenó y lo montó al carro para poderlo llevar hacia un destino. Le ofreció también ir a su casa y que ahí pasar un rato tomando alcohol, consumiendo drogas como marihuana, entre otro tipo de cosas. Y Hicks pues obviamente dijo claro, porque en esa época era pues muy normal que las personas se llevaran bastante bien y casi no había malicia, digámoslo así, en la mente de la gente para pensar que podría pasarle algo, como en el caso de Hicks. En este caso, también se sabe que tuvieron relaciones sexuales consensuadas, y esto también fue otro de los detonantes dentro de la conducta de Dahmer, porque al Hicks quererse ir, le causa a Dahmer pues un golpe emocional muy fuerte, porque dice: yo no conozco otra persona con mis mismas preferencias sexuales, ni conozco otra persona con la que me lleve tan bien. Entonces eventualmente esto desemboca en un altercado pues físico, se empiezan a golpear, y es aquí cuando Dahmer, dentro de su furia, toma una barra de metal, que esto es un dato muy importante y más adelante vamos a ver por qué, pero toma una barra de metal y lo golpea fuertemente en la cabeza. Esto pues le causa un daño completamente mortal, y él no puede recuperarse. Y entonces aquí es donde Dahmer empieza a preguntarse, cuando ya había cometido el asesinato, qué va a hacer, porque lo van a encarcelar. Entonces empieza a pensar, y se dice también, y se cree que hay una historia ahí de que él, mientras veía el cadáver de Hicks, pensaba a dónde iba a deshacerse de él, y esto lo llevó a montarlo al carro, pero de una manera muy peculiar. Lo descuartizó completamente y lo metió dentro de bolsas de basura, y lo metió al carro para llevárselo a ver dónde lo botaba.
Se dice también que en el trayecto él se topó una patrulla policial que lo detuvo porque iba extremadamente rápido en la autopista. Lo detuvieron por eso y al policía ver las bolsas de basura en el asiento le pregunta que qué es lo que pasó. Y él le dice, no, es que yo llevo basura nada más. Entonces el policía pues no duda absolutamente nada, lo deja pasar y se va, y así es como él se sale con la suya en su primer asesinato. Cuando Dahmer regresa a la casa, no se deshizo del cuerpo como tal, pero sí empezó a pensar, ok, esto yo no lo puedo volver a hacer, esto no es para mí algo que está bien, voy a dejar de lado todo esto y nunca más lo voy a volver a hacer porque es algo malo y que me puede causar problemas. Debido a que él no se pudo deshacer del cuerpo, le tocó empezar a idear qué cosas hacer. Y es así cuando decide pues machacar lo más que pudo todos los huesos, ¿verdad? Y esparcirlos en un bosque cercano. Después de que ya él había vuelto, ¿verdad? Se volvió a ir, buscó un spot o un lugar y esparció todos los huesos de una manera en que no pudieran ser rastreados y que no fueran fácilmente encontrados. Tras el evento y comentarlo con su padre y el trauma que él tenía, el padre le aconseja que se enliste en el ejército para poder superar, porque no había otra forma que él considerara correcta en la que pudiera pues redimirse de todo lo que había cometido, y que era la única manera viable realmente. Pues Dahmer le hizo caso y pasó algunos años en Alemania haciendo misiones, pero eventualmente fue dado de baja por los problemas de alcoholismo que ya venía arrastrando desde su juventud. Aquí es cuando ya pues empieza a ponerse un poco más turbio todo, porque tuvo un periodo bastante tranquilo en el que su vida bueno, pues se desarrolló en el ejército, luego volvió y se desempeñó como como un vecino normal, tranquilo, con el que la gente se identificaba y que realmente tenía buena relación. Al punto de que nadie sospechó que después iba a ser considerado como uno de los asesinos seriales más prolíficos, que perpetuó un aproximado de 17 casos comprobados, 17 casos de asesinato comprobados entre el 1987 y 1991. Pero primero, antes de seguir con la historia de Dahmer, vamos a un corte y volvemos con más de la exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Muchas gracias por quedarse acá en el caso 33 con el asesino de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Bueno, como les comentaba, Dahmer tuvo una infancia pues bastante normal, con mucho amor, con mucho cariño de parte de sus padres, pero era una persona bastante retraída y con costumbres que normalmente un niño de su edad no tiene, dentro de las cuales se encontraban pues abrir peces y verlos hasta morir, recoger animales de la calle para examinarlos que habían sido atropellados, y también conservar insectos en formol. Cuando iba creciendo se hizo una persona bastante retraída, casi no le hablaba a nadie, y esto mismo lo impulsó a tener eventualmente problemas de alcoholismo, a un punto en que cuando estaba durante su etapa universitaria esto le causó que abandonara los estudios y los dejara inconclusos. Posteriormente creció un poco más y cometió su primer crimen contra un joven de apellido Hicks,
que se encontró en la calle y que lo montó para hacerle autostop, pero que al tener relaciones con él y ver que había una persona que lo comprendía, que tenía las mismas preferencias sexuales porque era homosexual, no aguantó la idea de que el muchacho se fuera y lo terminó matando con un tubo de acero con golpes en la cabeza para luego descuartizarlo y tratar de deshacerse del cuerpo. Hasta ahora, ahí pues ya hay un crimen bastante claro, pero vamos a desarrollar más a fondo lo que fue su etapa real como criminal, porque hasta el momento todavía no era considerado como uno de los asesinos más prolíferos. Se cree que llegó a cometer crímenes como descuartizar, necrofilia, canibalismo, y hasta se cree que llegó a utilizar un enorme contenedor con ácido para poder deshacerse del cuerpo, pero conservaba los cráneos como trofeos de todos sus crímenes. Ya en 1987, cuando tenía 27 años, solía ser una persona que frecuentaba bares y sitios donde era común toparse con personas de orientación sexual como la de él, homosexual. Y ahí, como él era una persona que tenía buena apariencia, que era alto, fornido, se dice que era una persona bastante guapa, que de hecho, si ustedes lo vieron al principio en la introducción, se considera que puede ser una persona bastante atractiva para otras personas más. Inclusive se cree hasta que a causa de todo lo que él pensaba y los crímenes que tenía en la cabeza, su conducta retraída cambió por completo y se veía como una persona bastante carismática que podía entablar conversaciones con distintas personas. Esto le ayudaba pues a raptar personas o a llevarlas a su apartamento y mantener relaciones con ellos para posteriormente matarlos, volver a tener relaciones con los cuerpos y descuartizarlos. Para ver qué más tengo por acá. Bueno, mantenía un perfil bajo claramente y evitaba como llamar la atención para que no levantara sospechas con la policía. Una noche conoció a un hombre que se llamaba Steven Tuomoy y vivieron un rato, decidieron ir a una habitación de hotel, y aunque era consensuado hasta el momento todo lo que él hacía con otros hombres, en este caso específico, Dahmer asegura que no tiene recuerdo alguno de lo que pasó esa noche. ¿Pero qué pasó? Que a la mañana siguiente, cuando él se despertó, se dio cuenta que a la par tenía un cadáver. No tenía una persona durmiendo, tenía un cadáver. El cadáver de Steven. Él, pues no, como les digo, no recuerda qué pasó, pero él inmediatamente se dio cuenta que él había sido el culpable. Entonces, pese al shock del momento y a asustarse por todo lo que estaba pasando, él logró mantener la calma, salió del hotel, compró una maleta grande donde echó todas las partes del cuerpo después de desmembrarlo y lo llevó al sótano de la casa donde él vivía, que era la casa de su abuela. Lo violó y lo desmembró una vez que ya estaba muerto. Pero esta vez, como les dije, conservó la cabeza y la hirvió para deshacerse de toda la parte de la piel y todos los órganos en general para quedarse con el cráneo. Como les decía, a él le gustaba conservar los cráneos como un trofeo. Después de esto, mantuvo el cuerpo ahí obviamente y durante los meses siguientes empezó a cometer más asesinatos, 2 específicamente. Y además de tener sexo por dinero con un joven de 14 años que era hermano de una de las víctimas que más adelante iba a tener, la persona pues se sintió muy asustada y estaba ligada ya a un crimen que iba a suceder más adelante, pero que por el momento todavía no se veía. Lo que pasa aquí, lo que es importante, es que estaba manteniendo relaciones sexuales con personas menores de edad. Debido a esto, fue demandado y cumplió una condena más por abuso de menores
y debido a ello su abuela lo echó de la casa y se quedó sin un lugar para vivir. Entonces empezó a buscar trabajo, consiguió un empleo en una chocolatera de Milwaukee y empezó a rentar un apartamento en un barrio en el que era visto de manera extraña porque la mayoría de la población en ese entonces, acuérdense que veníamos de una época en donde la segregación era pues bastante clara, y pese a que ya esto era los 80s y los 90s, el sentimiento pues racista hacia las personas de color se veía mucho todavía. Y entonces las personas de color vivían en un vecindario normalmente en conjunto, que eventualmente se empezaron a esparcir por distintos lugares y ya eran vistos como una persona normal, como lo son. Sin embargo, él se mudó a un vecindario en el que todos eran personas de color y pues era visto un poco raro porque no estaban acostumbrados a ver personas que no tuvieran problema con el color de la piel. Esto pues lo convirtió en un foco bastante importante para víctimas, porque como les decía, como les comentaba hace un rato, él tenía pues preferencia por personas específicamente jóvenes de color o latinos o de habla hispana, digamos. Como les dije también al principio en la intro del programa, era considerado por este mismo grupo de personas como alguien bastante amable, alguien que estaba ahí dispuesto a hablar, que era un vecino ejemplar, pero nunca se imaginaron lo que estaban por descubrir poco después. De hecho, no se metía con absolutamente nadie. En ese lugar que él rentaba, llegó a asesinar 12 personas más, que eran todos hombres, y que llegó a salvarse de ser descubierto en el 91 en un caso específico en el que se escapó una de sus víctimas, que él acostumbraba como a anestesiarlos, tal vez a utilizar una solución química que lo que hacía era adormecerlos, pero en este caso, al esta víctima estar bajo los efectos de este somnífero, digámoslo así, no tuvo la duración que él quería y se logró despertar y salió corriendo desnudo y esposado a la calle. Da la casualidad que en ese momento iba pasando una patrulla y lo arrestan y se lo llevan a la comisaría, y Dahmer va a recogerlo eventualmente diciendo que es que tuvieron un pleito de parejas y que nada más era algo normal, que era su amante. Y los policías lo dejaron ir a cambio de que lo desesposara, pero una vez que llegó a su casa, lo estranguló y cometió su ritual normal, que era mantener relaciones con el cadáver para después descuartizarlo. En julio del 91 se da una protesta bastante grande de las personas de color, enfocada o orientada más o menos hacia la policía, en donde habían casos de desaparición de personas de color que realmente ellos consideraban que no eran tratados como un caso importante, y que había mucha negligencia y todo, y esto obligó a las autoridades a ponerse más pues estrictos con todo lo que pasaba. Con toda la presión y todos estos estas medidas más severas para poder identificar todo lo que eran los casos y todas las cosas que pasaban, en la noche del 22 de julio se encuentran una escena peculiar en donde Tracy Edwards también pide ayuda, esposado, y los policías le dicen que le quite las esposas y que no hay problema, que ya no pasa nada, y él también aducía que era otro amante y que había tenido otro problema más, y los policías lo llevan a la casa y él dice no, revisen el refrigerador, porque se había puesto como Dahmer se había puesto bastante
Como decimos aquí en Costa Rica, espeso. O se había puesto bastante nervioso cuando él le dijo que iba a ir a tomar una cerveza del refrigerador. Resulta que dentro del refrigerador habían cadáveres descuartizados. Y es así cuando la policía llega y empieza a ver, ¿cómo es que se llama? A revisar la casa. Y se dan cuenta que, como Edward se les comentó, había un arma con el que iba a ser asesinado en el cuarto de él, que la encontraron dentro de un cajón de ropa. Esto provoca que la policía empiece a revisar más a profundidad la casa, y es ahí cuando abren la refrigeradora y se dan cuenta de esa terrible escena con un montón de miembros, de cabezas, pies, manos, bueno, de todo lo que ustedes pudieran imaginar. Se asustan. Y los que más asustados estaban eran los vecinos, al ver que el vecino que era ejemplar tenía en su casa un montón de partes humanas que iban saliendo dentro de cajas en manos de la policía. Se encontraron 7 cráneos humanos, fotografías de cadáveres, restos humanos, y esto le provocó que fuera encerrado en el Columbia Correctional Institute en Portage. Aquí ya vamos tomando el desenlace de su historia, porque debido a este encuentro, ¿verdad?, de todas las pruebas que lo incriminaban como un asesino, y tener problemas con personas de color, lo encierran en la cárcel y ya tenía problemas con prisioneros de color. Es así como el 28 de noviembre de 1994 es asesinado a los 34 años. ¿Pero cómo? Bueno, a pesar de que él apelaba que las víctimas las escogía por un tema racial, el rumor se esparció en la cárcel. Y una vez un paciente de color esquizofrénico que se llamaba Christopher Scavers y otro recluso que se llamaba Jesse Anderson tenían una disputa. Y resulta que Jesse Anderson había asesinado a la esposa y había culpado a un hombre negro, y por eso era la disputa como tal. Resulta que Scaver empezó a golpear al otro recluso, y Dahmer, al estar ahí cerca, también se vio involucrado y terminó muriendo de la misma manera que él cometió el primer crimen, golpeado por una barra de metal en la cabeza. Por eso murió de una herida en la cabeza y un traumatismo físico. Y así es como terminó la vida del carnicero de Milwaukee, al igual que el prisionero Anderson, los dos al mismo tiempo. Este caso, o esta historia de vida, digámoslo así, de vida de un criminal, ha impactado tanto en la cultura popular que durante el 2012 se hizo una película documental. En el 2017 se creó una película que, si no me equivoco, se llama algo así como Mi Vecino, algo con Mi Vecino. La cuestión es que se creó una película que estelariza Ross Lynch, y cuenta un poco la vida y la psicología de Dahmer en su vida cotidiana. También se crearon libros, hay una miniserie en Netflix, pero también llama la atención que hay una obra de teatro dedicada a la vida de Dahmer. Y en general, esa es la vida o la historia y el caso del carnicero de Milwaukee. Recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales: ExaFM Costa Rica en YouTube, Facebook y Twitter, ExaCR en TikTok e Instagram, y a mí me pueden seguir en mi Instagram como @rocarba con V y con AA, y pueden estar ahí pendientes de todo lo que estoy subiendo. Exa también está subiendo contenido constantemente a Twitch en ExaFM 127, en donde pueden verme a mí jugando Fortnite, pueden ver a Daya jugando Just Dance, o también ahora está incursionando en Rocket League. Pueden ver a Chris jugando Minecraft, haciendo ahí sus inventos, Guppy jugando FIFA, y así, si no se está peleando con Crash Bandicoot, ahí está también compartiendo consejos de vida. Pueden seguir a La Exasperación también en el Instagram, que sale como La Exasperación, en donde se suben algunos cortos y algunos otros datos que no hemos hablado acá directamente en el caso. Nos vemos la próxima semana con otro caso más de La Exasperación. Yo soy Rocarba. Chao.